Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta producción de Invirne Corp en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con el programa Sin Filtros de Maybert Petit, vamos a comenzar nuestro programa Inteligencia Económica con el profesor José Manuel Serna, gerente general de este proyecto y presidente de Invirne, y tiene como invitado a un miembro también de Benamérica para que José Manuel nos lo presente, nos dé su perfil y comencemos el programa en concreto. Así que adelante. José Manuel. Buenos días a todos. Estamos hoy con la visita de Douglas Ungreda, profesor y amigo nuestro, nuevo coordinador del área de Economía, Empresa y Desarrollo de Benamérica, experto monetario y financiero, con una eh, experiencia muy importante en en el- la investigación y el conocimiento del tema de las regiones de divisas, que forma parte, es la materia básica de su tesis doctoral y además ha sido parte de su experiencia profesional. Yo quiero, antes de empezar con la conversación, eh, recordarle que además Douglas ha sido ya entrevistado por nosotros antes de ser coordinador de Benamérica y ha demostrado pues un conocimiento muy amplio. Nos dio una conferencia sobre los BRICS que resultó bastante esclarecedora, y yo quiero conectar, por razones de mi programa, el tema que vamos a tratar hoy con el tema que tratamos la semana anterior. La semana anterior estábamos hablando de la diferencia entre valor, precio y costo, y estuvimos utilizando el caso de los equipos de fútbol, mostrando cómo un equipo de fútbol tiene un precio en las cuentas y tiene un valor en el mercado. Hoy vamos a hablar de alguna forma, porque economía siempre tiene que ver con esto, del mismo aspecto, de la misma faceta de la economía, pero esta vez hablando de las monedas. Y el caso es que los sistemas monetarios nacionales han sido siempre materia de análisis y de desarrollo de innovaciones. Hay que recordar que la economía monetaria es una de las claves del desarrollo y del crecimiento económico, y es quizás uno de los primeros cambios básicos para el desarrollo del capitalismo, incluyendo la creación de los bancos centrales. La riqueza hasta hoy en día se desarrolla a partir de los estados nacionales, con sistemas de control, de gobierno, de gobernanza, y la moneda es básicamente un aspecto nominal de la economía. Cuando decimos nominal, quiere decir que está en los acuerdos, no existe materialmente, sino es materia de confianza y de cumplimiento de normas. Si cuando uno tiene un billete o una moneda en la mano, detrás de ese billete o de esa moneda hay alguien que respalda la operación, y eso es lo que le permite al sistema monetario darle, digamos, esa gran dinámica al comercio y a la economía en general. Yo quiero entonces traer a colación un tema, y puede ser a colisión también, porque ha traído muchas colisiones, el tema de la dolarización. En Venezuela, hace ya 2 o 3 años empezó a hablarse de eso. En mi perspectiva muy poco especializada, pero mi experiencia profesional, me parece que es interesante observar cómo se está dolarizando, no solamente Venezuela, sino muchas economías latinoamericanas, y probablemente hay un peso grande del dólar en todo el comercio mundial. Pero hay quienes anuncian que el dólar no se va a caer, etcétera, etcétera, que las monedas estas de ahora, eh, los tokens, etcétera, van a transformar la economía. Y el caso concreto que quisiera planteárselo a Douglas como punto de partida es lo que está planteando el proponérselo a Douglas, es lo que está planteando el candidato presidencial argentino, eh, Milei. Jorge Milei, sobre dolarizar la economía argentina. Entonces quisiera que tú nos dieras tu opinión sobre lo que está planteando. Hay incluso algunos expertos ahí en YouTube que se pueden encontrar. Unos lo rebaten, otros lo aprueban.
¿Cómo ves tú eso? Bienvenido y gracias. Y felicitaciones porque me dijeron que el foro de ayer estuvo muy bueno para ti y para tu hermano. Bienvenido, gracias, Duque. Gracias. Gracias. Un placer estar con ustedes compartiendo este rato. Bueno, efectivamente, sí, se está hablando con mucha intensidad acerca de la posibilidad de implementar un plan de dolarización para la economía argentina. Ahora bien, yo me prevalgo un poco de las declaraciones que dio un asesor del candidato Milei para una cadena de televisión, tratando de explicar, pero no perdamos de vista que una cosa es lo que se dice en un programa de televisión y otra cosa es lo que se dice en una sala de junta donde los oficiales de finanzas de una economía tienen que negociar con los acreedores. Entonces, me prevalgo incluso de un ejemplo que dio él, porque creo que viene al pelo. Es decir, una cosa es que hablemos de bajar de peso y otra cosa es que hacer una especie de, de operación de bypass gástrico. Pero cuando hablamos de una operación de esa envergadura y de esa complejidad, tenemos que hablar con expertos, no con periodistas. Eh, Además, en economía existe un fenómeno que es muy particular. Cada vez que se dice algo, se generan expectativas y se generan una serie de ideas y falsas preconcepciones. Ahora bien, en el caso específico de Argentina, Argentina entró como miembro del Fondo Monetario Internacional en el año 56. Pasó por unos 20 reestructuraciones de deuda, 21 transacciones con el Fondo Monetario. Es decir, creo que es un cliente asiduo del Fondo Monetario. ¿Cuáles son las razones fundamentales de las crisis argentinas? Hay hay un fenómeno recurrente en la economía la economía de este país, que es esencialmente exportador de productos agrícolas, por tanto, altamente dependiente de los ciclos de buen tiempo, mal tiempo y de los precios de los commodities agrícolas. Por lo tanto, puede estar sujeto a cierta volatilidad. El tema de la dolarización ha sido tratado en el pasado. Yo recuerdo en los años 90 trataron de implementar el plan de caja de conversión, donde en esencia se trabaja con dos monedas, es decir, el peso argentino que corría en paralelo con el dólar norteamericano. La población tenía la posibilidad de cambiar pesos a dólares y viceversa, y si bajaba la demanda del peso, las tasas de intereses en pesos tenían que elevarse al punto tal que se recuperaba la demanda de la moneda local. Una de las cosas que no se comentaron en esta entrevista, porque traslucen muchos elementos de este plan, son las características de la economía argentina. Es una economía que sufre, en esencia, de problemas de sostenibilidad fiscal, es decir, no logra financiar el déficit fiscal de forma sostenible. No necesariamente implica que el déficit deba ser cero o tenga que generar un superávit. Eventualmente, tiene que ser financiable por el ahorro externo, porque el ahorro doméstico no es suficiente. De lo contrario, tendríamos una inflación bajo control. ¿Cuál fue el origen de esta hiperinflación y de los episodios de hiperinflación? El Banco Central se la pasa financiando al gobierno emitiendo dinero. La maquinita, la llamada maquinita, y eso hace que el, eh, la abundancia de dinero produce menos bienes. Ahora bien, una de las situaciones por las que está atravesando Argentina es que, ¿cómo discutimos esto? ¿Qué entra primero, el huevo o la gallina? Ellos quieren bajar la inflación a través de la implementación de la dolarización, pero para que haya dolarización tienen que haber dólares. Y una de las preguntas que le hicieron a este asesor en este campo es, el Banco Central tiene que conseguir 10 millardos de dólares. ¿Dónde están esos? Y él contestó un poco así despectivamente, sí, sí que existen los dólares. El problema es que en los años
últimos 4 años, Argentina firmó un acuerdo con el Fondo Monetario de unos 50 millardos de dólares, que ha sido el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario, y seguido de un acuerdo de préstamo, stand-by, que llaman ellos, de otros 44 millardos de dólares que se tienen eh, que dar en partes. Por lo tanto, el que pone la plata es el que escoge la partitura para poner la música que se va a cantar. Claramente, hay una serie de características en la economía adicionales que tienen que ser tomadas en cuenta. No sé si hasta ahora, si tienes algún comentario, no quiero ser solo yo Bueno, el que hable. sí, bueno, José Antonio, por favor. No, yo sé que periodísticamente estos temas no es fácil manejarlos porque tienen una profundidad y unos perfiles demasiado técnicos, pero sí inquieta cuando uno oye a los políticos y sobre todo una persona que tiene la opción de serlo, de que va a dar esos pasos, pero en el interín, apenas terminó esa entrevista que yo también la vi, el Fondo Monetario Internacional hablaba de una nueva inyección de 2.000 no sé cuántos millones de dólares. Pero hoy, además, las informaciones generales hablan de que Argentina fue aceptada en los países BRIC. Entonces, frente a este panorama, ¿cómo se va a mover desde el punto de vista monetario y financiero ese país? Si está ligado con el dólar y al mismo tiempo los países del BRIC están pretendiendo imponer las monedas suyas. Francamente, a mí no me preocupa. El BRIC son un conjunto de países que tienen serios problemas estructurales. Rusia tiene serios problemas suyos. El único país que pareciera que está medio bien es India, perdón, no Rusia. Sudáfrica es un país que está sufriendo serios y graves problemas de sequía que está afectando la generación eléctrica y por tanto está afectando el andamiaje de la economía. ¿Qué más? Brasil es un país que depende de Estados Unidos fundamentalmente y está dependiendo del endeudamiento también y de la fuente financiera de Estados Unidos. Por lo tanto, una cosa es la oportunidad de reunirse y sacarse unas fotos con los periodistas y decir lo que quieren, y otra cosa es la realidad, la realidad dura y fría. El prestamista de último recurso de la economía global se llama Estados Unidos, no el Fondo Monetario. Estados Unidos es el que realmente establece quién puede tomar fondos y quién no. El Fondo Monetario hoy día tiene un rol más de asesor que de prestamista de último recurso. Por lo tanto, me resulta hasta divertido escuchar, por ejemplo, este mismo asesor hablando de este economista Mark Sowell, diciendo despreciando, diciendo que él no conoce la situación de Estados Unidos. Después de 20 operaciones con Argentina, yo creo que Estados Unidos conoce íntimamente y hasta volteándole los pantalones a Argentina. Saben cuáles son sus problemas y cuáles son sus debilidades fundamentales. Argentina, como todo país que exporta materias primas, depende de la volatilidad del precio de la materia prima. Por lo tanto, está renunciando a la capacidad de emitir moneda propia para amortiguar los choques externos en caso de una caída en el ingreso externo por exportaciones. Recordemos que la economía argentina depende en un 33% del comercio exterior, es decir, si sumamos exportaciones e importaciones de bienes y servicios y se compara con el PIB, este sector contribuye en más del 33% a la formación del PIB. Hay otra cosa que es importante tomar en cuenta. Si tomamos en cuenta el crédito que los bancos dan al sector privado, este crédito únicamente representa el 15% del PIB. Si tomamos en cuenta los agregados monetarios más amplios, para una economía como Argentina, la segunda de Latinoamérica después de Brasil, que representa el M2, llamado M2, que solamente represente un 30% del PIB, estamos hablando de un sistema financiero en su infancia. En esencia, estamos hablando de un sistema financiero que son empleados públicos, que dependen del bienestar del sector gobierno. Por lo tanto, el actor fundamental de la economía argentina se llama sector público, de su capacidad de poder cobrar dólares, pagar una deuda externa en dólares que representa un 75% del PIB. Entonces, decirle alegremente a un economista que no sabe de la economía argentina, yo creo que es un poco aventurado. Pero bueno,
Pero no obstante, el señor Milei dice que él va a desmantelar la administración pública, va a eliminar ministerios y una cantidad de cuestiones en simultáneo. Eso, exacto, pero allá hay del dicho al hecho hay mucho trecho. De todas maneras, hay una serie de cuestiones que se tienen que tomar en cuenta. En primer lugar, la economía argentina adolece de una serie de fallas estructurales que el mismo Fondo Monetario Internacional, en el último informe, que llaman el informe artículo 4 de consulta, ha señalado y que en ningún momento se tocó en esa entrevista. Por ejemplo, una de las cosas que exhorta el Fondo Monetario a los encargados de la gerencia de las políticas públicas es, por ejemplo, cómo generar políticas para incrementar la productividad en el trabajo. El problema fundamental es falta de inversión. La falta de inversión es la que tiene amarrada la falta de capacidad de acumular reservas internacionales, que no son pocas, pero en base al tamaño de la deuda externa que tiene Argentina y de la deuda total, está comprometiendo su capacidad y su credibilidad. Y uno de los elementos fundamentales que ayuda al crecimiento y al crecimiento de los sueldos en términos reales es la productividad. Programas de incremento de productividad. Después, es uno de los países emergentes o en desarrollo con menos capacidad de generación de divisas, que tiene que fortalecerlo. Después tenemos la exportación. No es solamente depender de las exportaciones de granos, oleaginosas y trigo. Tiene también que buscar cómo incrementar la capacidad exportadora de bienes de alto valor agregado a través de Mercosur, a través de quien sea, pero tiene que buscar una forma de conseguir capital humano y con la capacidad de generar una tecnología en acuerdo con redes del conocimiento que le permita cubrir esa responsabilidad. Después, cómo animar las pequeñas inversiones. Es de lejos uno de los países con más problemas en términos de conseguir financiamiento para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, tiene altas barreras para el emprendimiento, tiene problemas de la regulación de mercados, tiene un altísimo nivel de regulaciones que pueden ser barreras al incremento de la actividad, del empleo y la inclusión del empleo femenino. También tenemos barreras a la competencia. Es decir, toda una serie de cosas que Perdón, están entonces, impidiendo. ¿cómo sería para ti un camino que no sea tan extremo como el de Milei y que permita que Argentina vaya hacia el desarrollo y a superar los problemas de déficit fiscal y los problemas de inflación que tiene en este momento? Hay un problema de credibilidad. ¿Okay? Que pretendan ellos decir que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, no. Una cosa es lo que se le dice a un periodista y otra cosa es lo que se dice cuando se sientan frente al Club de Acreedores de París y del Fondo Monetario. Los acreedores del Club de París se van a sentar cuando tengan la bendición del Fondo Monetario y tengan una vigilancia cercana. Argentina, en esencia, está bajo la administración fiduciaria de los acreedores. ¿Por qué? Porque tienen una situación de inestabilidad. En esas condiciones, una dolarización bien manejada, no tan radical como la pero bien manejada, ¿no crees tú que ayudaría un poco a reducir la inflación y a Una no usar? ok, te voy a hacer un ejemplo. Una dolarización extrema es como quitarle los amortiguadores a tu carro. Cada vez que tú vas por la calle y golpeas un hueco, el golpe te lo sientes tú en la cabeza. La dolarización te quita al Banco Central del medio y le quita la capacidad de financiar. Pero hay que verlo de ambos puntos de vista. Solamente se mercadea el lado negativo de la incapacidad de las autoridades fiscales para conseguir el equilibrio fiscal. Si no hay equilibrio fiscal, no hay credibilidad. Por lo tanto, ni que la dolarización requiere de dólares. ¿Quién inyecta los dólares? Los inversionistas privados, si no tienen la credibilidad que otorga el Fondo Monetario porque tiene un plan de seguimiento cercano y de supervisión, olvídate que no van a entrar dólares al país. Porque en esencia, ¿qué se trata? En parte de eliminar parte de la base monetaria que está denominada en pesos por dólares. ¿Quién le entrega esos pesos o los dólares al Banco Central? Un gran distribuidor de dólares que puede ser un banco, que puede ser el mercado de capitales al cual no tienen acceso porque Argentina está fuera del mercado de capitales y que para regresar necesita un plan con la bendición del Fondo Monetario. O un traficante de drogas que está buscando lavar
dinero de origen ilegal. Y ese es uno de los aspectos que tiene que fortalecer Argentina, el fortalecimiento institucional. No es solamente el tema de las reglas del emprendimiento, sino cómo se llevan a cabo la vigilancia contra la entrada de dinero de origen criminal, porque geográficamente Argentina se encuentra en una encrucijada donde hay intereses de grupos terroristas sembrados, no solamente ahí, sino en Uruguay y en Paraguay y en el Río Grande do Sul, donde existe amplio margen para lo que es el contrabando de todo tipo. Por lo tanto, es un tema muy delicado. A Estados Unidos no le gusta, francamente, la idea de una dolarización, si no existe un control preciso de cómo se van a hacer las cosas. O sea que mucho más complicado de lo que está vendiendo el economista Ocampo. Y el señor Milei entonces puede significar un problema muy grave. Fíjense, no me escapa esta imagen. El señor Milei tiene unas patillas que me recuerdan a Carlos Menem. ¿Por qué será? Serán gustos personales, pero Carlos Menem dijo una cosa y hizo otra completamente distinta. Él se atuvo a los postulados peronistas, populistas de izquierda, pero a la hora de la chiquita vendió hasta la abuela para conseguir dinero para poder financiar su plan de convertibilidad. El problema es que ahora Argentina solamente tiene vaca muerta para conseguir capital que llegue y financie los planes de energía, porque una de las cosas que tiene que conseguir Argentina como un objetivo vital es ser exportador neto de energía. Tienen un serio problema, no se puede beneficiar si el precio de las oleaginosas y del trigo sube, porque ellos tienen grandes gastos de subsidios a la nación por eso el asunto energético. Tienen que buscar mecanismos para disminuir esa vulnerabilidad. Ellos tienen la energía y la comida que compone el 30% del IPC, del índice de precio al consumidor. Por lo tanto, si en los mercados internacionales sube el petróleo y sube la comida, no baja la inflación, como ellos dicen, a pesar de la dolarización. ¿Y cómo va a cobrar impuestos el Estado? Si no tienes una actividad económica, tienes que matar con tasas de intereses estratosféricas para que baje la inflación. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? ¿Por dónde comenzamos? ¿Quién es el huevo? ¿Quién es la gallina? ¿Por dónde? O el huevo y la gallina se tienen que dar al mismo tiempo. Fíjense lo endiabladamente complicada que es la situación, que no es simplemente un mercadeo frente a un periodista diciendo, no, esto es fácil, esto es soplar y hacer botella. No, señor. Es mucho más complejo. Bueno, José Manuel, no sé si satisfizo tu expectativa lo que nos acaba de comentar el profesor Douglas Ugreda. Lo que me quedo más preocupado porque realmente no solamente Argentina, sino toda Latinoamérica tiene un grave problema en su sector externo. Por último, ¿qué pasó con Venezuela? Si se acuerdan de la crisis financiera del año 93 al año 95. A diferencia de Argentina, nosotros no teníamos la cuenta de capital y financiera cerrada. Los bonos de la deuda externa se cotizaban y servían como un vehículo para la cotización del tipo de cambio paralelo y enviaba señales al mercado. Y entonces sí, como no, al igual que Argentina, teníamos un tipo de cambio oficial que era el del Banco Central para financiar las importaciones esenciales y poco a poco se fue licuando y comenzó a converger hacia el tipo de cambio paralelo. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que hizo el Fondo Monetario? Entró en ese acuerdo de financiamiento y ¿qué es lo que hizo? Financió el Banco Central para poder aumentar la demanda de bolívares, elevó las tasas de intereses por encima de la inflación a niveles reales. En ese momento teníamos una papayita, simplemente una inflación de tan solo 100%. Y las tasas de intereses subían a 110, 120, pero en operaciones de reporto que duraban 7 días. Entonces la gente cambiaba dólares para buscar bolívares para beneficiarse y se generó un efecto autobús tal que el tipo de cambio paralelo de 575 que arrancó en el mercado secundario en los primeros días de esa nueva dolarización, si se quiere, bajó lentamente hasta 475 al punto tal que el Banco Central tuvo que intervenir para que no se horade el piso de 475. Tal era la fuerza con la que entraba el capital. Y nosotros logramos recuperar las reservas operativas, las reservas líquidas a mucho más de 6 meses de importaciones. Argentina tiene reservas líquidas que son
equivalentes a unos 5 meses de importaciones, pero estando fuera del mercado de capitales, ese es un equilibrio sumamente precario. Si ocurre en emergencia, están absolutamente sin margen de maniobra. Por lo tanto, ellos tienen que tomar medidas muchísimo más proactivas que nosotros. El peso argentino le tienen que dar tasas de remuneración positivas, reales, muy por encima de lo que han sido hasta ahora, y tienen que matar la actividad económica en corto plazo. Si quieren utilizar el dólar como una alternativa, también queda esta pregunta útil. La tasa cero riesgo en Estados Unidos, ¿cuál es? 4-5%, ¿verdad? De acuerdo a los rendimientos de los bonos de la tesorería, entre 5 y 10 años. Por lo tanto, la economía argentina, ¿cuál es la tasa cero riesgo? No puede ser inferior a esa tasa. Para que sea sostenible un endeudamiento en dólares a esa tasa, tienes que tener un crecimiento de la economía muy superior al 5%, que solo se puede obtener si tienes inversión extranjera en el área energética, en el área de agricultura, siempre contando con la bendición del Fondo Monetario. Es decir, vas a tener que contar con la aprobación explícita o implícita del Fondo Monetario, gústele o no. Para cerrar, profesor, entonces el señor Milei nos está mintiendo adrede a propósito No, eso es consciente. mercadeo político. Yo no Sí. sé, eso es mercadeo político, está jugando las pasiones, pero si yo fuera médico y tengo un problema con un paciente y yo le digo a su esposa o a su Aló. familia, no, esto es fácil, esto se puede resolver así, pero yo solamente sé cuál es la gravedad que hay subyacente. Yo no le voy a explicar cómo le voy a hacer la operación. Estas son cosas que yo discuto con colegas. Con los demás que están en sala de espera, los tranquilizo y les digo que yo sé lo que estoy haciendo. Ellos están haciendo exactamente lo mismo. Okay. Bueno, Okay, bueno, para cerrar. sí, bueno, ya para cerrar, entonces, ¿cuál sería, digamos, la opción para que Argentina mejore, aunque sea lentamente, su economía? Porque yo entiendo que el peronismo lo que ha hecho, sobre todas las cosas, es crear un mercado político, como tú lo acabas de decir, un mercado político en el cual los sindicatos pesan mucho en la elección de los gobernantes y los gobernantes después tienen una deuda social que va más allá de la posibilidad de la economía. Entonces, Una eh, razón más para no poder imponer el dólar. Una razón más para no poder imponer el dólar. hace falta un líder, hace falta digamos, una cabeza política que le hable claro al pueblo argentino y le diga que hay que pasar trabajo. Esa es la parte difícil. ¿Podría Argentina ponerse peor que Venezuela en estos 25 años? No. No. Tienen una serie de factores a su favor. Okay. Tienen que ponerse de acuerdo. En primer lugar, fue la potencia que mantuvo alimentado el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos producían trigo y producían carne. Pueden hacerlo ahora si los estímulos fiscales son los adecuados. Por otra parte, hay que contar con un poco de la asistencia de Dios del cielo para que no se empeore el clima, para que no se caliente y no les afecte el volumen de producción de trigo, porque de eso depende la capacidad de acumulación de reservas internacionales. Pero ellos tienen también cierto desarrollo industrial bastante amplio y tienen pero capital no es suficiente. Tienen capital humano. Sí, pero a lo mejor no es suficiente. Milei dentro de su delirio pues, liberal extremo, él piensa que o si baja mucho el peso del Estado, puede haber más inversión extranjera. ¿No crees tú? Ese sí es un problema de décadas. Pues primero, el sector privado está muy reducido. Hay muchísima corrupción, tienen que mejorar las instituciones. Las instituciones no se mejoran eliminándolas. Tienen que perfeccionar los mecanismos de animar la producción. Tienen que quitar las trabas que ayudan a no producir, que explican por qué no se produce tanto. Las regulaciones son endiabladamente complicadas. Eso es lo que hace que la gente no invierta. Y los argentinos son unos maestros en el arte de la especulación financiera. A ellos no se les puede tirar gato por liebre. Ellos tienen más de 50 años de problemas financieros y monetarios y nos pueden dar clases a todo el mundo y hasta al ministro de Finanzas propio. O sea,
por favor. Bueno. Estamos hablando con gente con altísima preparación práctica y toman medidas defensivas. Por lo tanto, Milei puede decir lo que quiera. Si no convence a la población, la dolarización no tendrá éxito. Tiene que producir los dólares de donde no existen. Okay. Hace falta un Messi de la economía. Que golee bien. Hace falta que la gente entienda que hay que pasar por un tiempo de reestructuración y que va a ser muy difícil y hay que hacer un trabajo profundo de reestructuración y que la viveza no lleva a ninguna parte. Los acreedores son los que determinan si este plan de reestructuración puede tener éxito. Igual que el gobierno, evidentemente, pero los acreedores son los que aportan el dinero que permitirán incluso una dolarización parcial, si ellos se proponen hacer algo así. Pero es para anclar las expectativas inflacionarias. Yo estoy de acuerdo que la inflación tiene que bajar y tiene que bajar fuertemente, pero tienen que reestructurar el aparato del Estado, el aparato fiscal y el aparato productivo. Y eso tiene que hacerse de forma concertada y de una forma seria, que no simplemente sea para comprar tiempo y no sean cambios gatopardianos, tanto cambiar para que nada cambie. Vamos a montar la frase de Churchill y vamos a decir hambre, sudor y lágrimas. Seguramente. Y tendremos que decirle a los argentinos que no se ilusionen mucho porque los próximos meses pueden ser traumáticos si no se sientan a conversar todos los sectores sindicales, políticos y económicos. Así es. Bueno, así es. Muchas gracias, Bueno, Douglas. Gracias a los dos. Un placer. Ha Gracias sido muy por bueno. tenerme en el programa y Cuando quieras. No, ha sido muy bueno. Siempre disfruto oyéndote y creo que nuestros oyentes también van a tener una excelente experiencia escuchando tus comentarios y tus críticas. Y en Radio Victoria, bienvenido en su siempre. televisión, vamos a seguir Bienvenido siempre. contando con su presencia en nuestra señal de Radio Victoria o con eso televisión, en el programa del profesor José Manuel Serna, Inteligencia Económica, que cuenta mucho en estos tiempos porque muchos países andan con el rumbo perdido, pero nosotros pues en esta producción de invierno intentamos sembrar cátedra, dar orientaciones, ser pedagógicos y que los pueblos no se desboquen más de lo que se han desbocado hasta ahora para poder conseguir la verdadera libertad y democracia. Gracias por su tiempo a los dos. buenas tardes. Hasta luego, gracias.